como yo quiero empezar los Misión Kraken, Mm. que es hablando un poquitico sobre esa criatura mitológica llamada Kraken. Y lo que cuentan las leyendas nórdicas de la Edad Media es que existía una criatura temida por los marineros de todo el mundo. Y era un monstruo marino que podía llegar a tener el tamaño de una isla y se desplazaba entre los mares de Islandia y Noruega. Se le decía que era el monstruo más grande del mar y que era conocido porque trababa barcos tripulados y hasta ballenas también. Al Kraken lo llegaban a describir como una bestia de 1 milla y media de longitud, que todo lo atrapaba. Así sea un buque de guerra grandísimo, lo arrastraba hasta el fondo del mar y se mantenía en el fondo marino y solo subía a la superficie cuando había muchos peces para poder comer. Entonces la ciencia y la imaginación se enfrentaron durante muchos años hasta que en 1861 un barco de vapor francés, Alecton, encontró un cefalópodo que era de 6 metros Mm. al nordeste de Tenerife, eso eran por las aguas del Atlántico, que era Frédéric Boucher, era un comandante de fragata, y relató un informe a la Academia de las Ciencias Francesas, que era que el animal parecía querer evitar la nave, ya que incluso intentaron cazarlo, pero la criatura se adentró a las profundidades. Entonces, ese tipo de historias son las que han inspirado a tantos escritores como Julio Verne. Yo tengo un libro de él, yo se los había contado, no sé si se los había contado, y también de Víctor Hugo, de que sigue siendo un animal misterioso que ha sido avistado por científicos japoneses en 2006, mexicanos en el 2007 y en un canal norteamericano en el 2012. Entonces, vamos a abordar con Misión Kraken. Estoy emocionada porque esta Buenísimo. es, Qué padre. sí, estoy emocionada. Es la primera misión Kraken y es una Qué honor. de las pocas que lograré hacer sobre la prehistoria, o al menos que comience con un poco de la prehistoria, porque ese es un tema que me apasiona mucho también, el poder saber de la prehistoria. Y un dato curioso es que la vida, no solo el ser humano, sino que la vida en general en el planeta Tierra, empezó en el agua. Entonces, eso me atrae más, me hace querer, no sé, saber más de la prehistoria. Qué bueno. A mí me gusta también Exacto. mucho todo el tema de los naturalistas. Uno de mis favoritos, de hecho, es Humboldt, ¿no? Mm, Alexander Humboldt, que además sí, estuvo por allá por tus tierras también, ¿no? Gaby? Y bueno, y por tus tierras también, Claro. Por todas claro, las Américas. Ujú. exactamente. Pero eh, nunca estuvo en mis tierras, pero sin embargo, o sea, en Chile nunca estuvo. ¿En Estuvo serio? acá en Ok. Estados Unidos, vivió en Estados Unidos, pero nunca llegó hasta Chile. Pero ¿No él llegó a la descubrió, Patagonia? Pensé que llegó a no, no, Patagonia. eso fue Darwin. Darwin estuvo en la Ah, Patagonia claro. y pasó mucho tiempo en la Patagonia, de hecho. Sí, 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 claro. Pero Darwin no llegó sino que hasta Perú. Pero ahí fue en Perú donde él, por observación, descubrió, digamos, en el fondo científicamente la corriente, ¿no? O sea, con la vida que había en la costa de un lugar tan desértico, claro, entonces dijo, bueno, lo que hay, la vida en el mar es tremenda, entonces como que generó cierto una teoría. Pero yo siempre me imagino, más allá de la prehistoria incluso, Gaby, me gusta pensar, por ejemplo, y me gusta leer mucho también estos libros antiguos de cómo era el mar, ¿cierto? Antes de que lo lleváramos a la situación en la que se encuentra el océano, la riqueza del océano. Cuando te hablan de la cantidad de ballenas, por ejemplo, que habían. Algunos, ¿cierto? Exageran, a lo mejor exagerado, a lo mejor o no, que tú prácticamente podrías haber caminado sobre el mar con la cantidad de ballenas, ¿no? O sea, y efectivamente, si tú miras hoy día, muchas de las ballenas, por lo que sabemos, están hoy día en el 1 o 2% todavía de la población histórica, o sea, no es nada. Y así todo, las vistas de ballena, de las cantidades de ballenas, son impresionantes. Me habría gustado ver cómo a lo mejor 100, 200 años no más atrás, ni siquiera más lejos que eso, ir a Galápagos, ir a ver los tiburones martillos, ¿cómo habrán sido las escuelas de tiburones martillos? Sí, no, y hay un artículo bien interesante de Jeremy Jackson del Caribe, ¿no? Que se llama De Colón al,
al día de hoy, algo así, no me acuerdo el título exacto, y justamente describe eso, ¿no? En la época de Colón, los primeros europeos que empezaron a llegar pues, al Mar Caribe, toda esa zona, la cantidad de animales que venían, pero describen las tortugas en la superficie que literalmente podrían caminar sobre ellas para cruzar de un lado a otro, ¿no? Era esa cantidad de animales que solo cientos de años, unos cuantos cientos de años, han desaparecido y algunas se han extinguido, ¿no? Como Sí, el dugongo de, sí. ¿cómo se llama? Que había en el Caribe, y muchas otras especies, sobre todo varios mamíferos El marinos lobo, sí, claro, lobos marinos también. lobos marinos, aves marinas, pues tantos animales que han desaparecido. Seguro que lo has leído, Max, este libro de, ay, se me olvidó, el Song of the Dodo, la canción del dodo, Sí, que es un librazazazo que habla sobre las extinciones a través de la historia, pero sobre todo a través de los últimos cientos de años, sí, en todo el planeta, ¿no? Entonces él es un periodista que se dedicó a viajar por todo el mundo, entrevistar a científicos, a gente familiarizada con estos animales que en algún momento no propiamente estudiaron, pero indagaron la historia de estos animales, incluyendo el dodo famoso de la isla claro, Mauricio, ¿no? Entonces hay muchos temas ahí súper interesantes, sí. pero pues tú dinos por dónde nos vamos, Gaby. Bueno, de acuerdo con la agenda que 2030 de la ONU, nosotros estamos en la década de la ciencia oceánica y hay que trabajar en el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es el número 14. Chispita, por favor. Número 14, que es conservar y utilizar sosteniblemente el océano, los mares y los recursos marinos. Y por eso hay que hacer conciencia, hay que aprender y valorar el océano y toda la importancia de la vida. Entonces, por eso me pregunto si ustedes se han preguntado qué sería el planeta Tierra sin agua, ya que los científicos no dan mucha esperanza, por eso es tan importante que todos los ciudadanos del mundo nos sintonicemos con lo que es esta década del océano. Max. Sí. Yo. Pero a ver, perdón, ¿cuál era la pregunta? Voy a empezar con Max. Ok. ¿Qué es lo más sencillo que debemos saber todos sobre la protección de los océanos? Ok. No hay nada sencillo, pero sí vital, yo creo, ¿no? O sea, y es el gran problema tal vez también de los humanos, que no hemos, o sea, por muchos años no hemos entendido, ¿cierto?, lo que significa el mar, las relaciones que hay en el mar, las hemos ignorado también, y justamente esa falencia nos ha llevado a tomar decisiones muy erradas. Hemos pensado siempre que el océano, ¿cierto?, era un lugar prácticamente interminable, un infinito, ¿no?, donde podíamos tirar cosas, donde podíamos seguir sacando, pero no era del todo así. Entonces, yo creo que lo más importante es tratar de seguir entendiendo, y hoy día, y Sylvia Earle lo dice constantemente, ¿no? Ella siempre dice, el océano, ¿cierto? Hoy día por fin tenemos información de la cual nunca tuvimos antes. O sea, esta generación, tu generación sobre todo, Gaby, es una generación privilegiada, con toda la información, toda la tecnología que existe. Hoy día sí sabemos lo que está pasando y sabemos que lo que está pasando no es positivo, y por lo tanto eso nos podría ayudar, ¿cierto?, a tomar las decisiones correctas. Entonces, yo creo que la ciencia es clave, hoy día más que todo, más que nunca, digamos, la ciencia debiera jugar un rol aún más importante, lo hemos visto con la pandemia, la ciencia es clave para poder tomar las decisiones que son correctas, para poder salvar ¿cierto?, a los humanos y que no se sigan muriendo gente producto de esta pandemia. Lo mismo pasa con cualquier ciencia, la ciencia nos da indicios y nos da la capacidad de tomar decisiones. El problema es que esas decisiones muchas veces, Gaby, tienen otros colores, y tienen los colores políticos, tienen los colores también, ¿cierto?, económicos, etcétera, y se va tiñendo de otras cosas que no debiera. Si siguiéramos el advice, el asesoramiento de la ciencia, probablemente las cosas serían muy diferentes. Bueno, esta niña se quiere meter en el en vivo. Métela, métela. Exacto. No puede estar jugando con sus juguetes ahí.
Tú trabajas con Mission Blue, que es una organización reconocida y respetada mundialmente por sus acciones de protección. ¿Nos podrías explicar en qué consisten las áreas protegidas y su importancia para el planeta y qué pasa cuando un área está protegida? Mira, las áreas marinas protegidas es una cosa bien interesante porque las áreas marinas protegidas no son un invento nuevo. Hay culturas, por ejemplo, que han utilizado las áreas marinas protegidas. Particularmente hay mucha información en la Polinesia, donde están los tapu o están los rahui, que son nombres de áreas marinas protegidas, de tipos de áreas marinas protegidas que fueron creadas por los polinésicos para poder resguardar los recursos, manejarlos de mejor forma, cuidarlos en el largo plazo, generar restricciones, etc. Y eso fue generado producto de la ciencia, también de alguna forma de la ciencia, ¿cierto? Que ellos mismos fueron generando para poder darse cuenta que los peces crecían más grandes, que las poblaciones se recuperaban, que el ecosistema estaba mejor, ¿no? Eh, por lo tanto, hay una infinidad de información, no solamente actual de la ciencia actual, de la cual James sabe muchísimo, una de las personas que más ha trabajado en eso ha sido gracias a su trabajo también que se han generado grandes áreas marinas protegidas como la protección de raya y geo, que demuestran que es muy positivo proteger parte del mar, pero esa protección también tiene que ser, ¿cierto? Si tú quieres llegar al B, lo que tienes que hacer entonces es tomar las medidas que son necesarias para llegar a ese punto B. En la área marina protegida, si tú lo que quieres es realmente recuperar los ecosistemas, recuperar las especies, tienes que tomar las decisiones correctas. Tamaño del área protegida y calidad del área protegida. O sea, si tú dejas un área protegida muy pequeña, o por ejemplo un área protegida que todavía incluye pesca, tu producto B de recuperar las poblaciones no va a ser el mismo. No vas a llegar a ese resultado si sigues todavía dañando, digamos, ese ecosistema. Entonces, la ciencia nos demuestra que tienen un beneficio para el ecosistema y obviamente tienen un beneficio para los humanos, las poblaciones que vivimos del mar, digamos, y las comunidades particularmente que viven directamente de esos recursos. Y por eso mismo, ¿cierto? De nuevo, la ciencia nos indica que eso es positivo y debiéramos tener mucho más de eso. Y por eso las Naciones Unidas, los objetivos de sustentable, ¿cierto? Los ODS de desarrollo sustentable, habla de las áreas marinas protegidas. Por eso en la CBD hay una discusión ahora de aumentar las áreas marinas protegidas de un 10% a un 30% al 2030, y por eso también la década, ¿cierto?, de la ciencia en el mar. Bueno, en el colegio nosotros damos biología y esta semana me pusieron una tarea sobre el agua, sobre la escasez del agua y eso también sucedió en sociales. Esa es de las primeras tareas que nos pusieron en el año. Yo quiero preguntarte qué tarea pondrías tú y por qué. ¿A quién? ¿A mí Una o a...? tarea así, No, pero que tuviera que ver con el agua, con la especie o con el cuidado del ecosistema. pero le preguntas a James o a mí. A ti, Ah, ok. Mira, Silvia dice siempre una cosa que a mí me gusta mucho, que dice, si tú vas al médico, no le dices al médico que te cuide solamente el brazo, ¿no? Solamente la cabeza. Cuando tú necesitas, o sea, si necesitas cuidado, si necesitas el cuidado de tu cuerpo y del todo, obviamente ese todo es el planeta. No, mira, lo que yo decía, ¿cierto? Que una cosa que me gusta mucho que dice Silvia, es que es acerca del todo. El planeta como un todo necesita de todas sus partes, ¿no? Tú no vas al médico, ¿cierto? Y le dices al médico, sálveme la cabeza solamente, sálveme el brazo. O sea, tú te cuidas completo, ¿no? O sea, le pide al médico que obviamente te salve completo. Tú no quieres perder ninguna de tus partes, ¿no? Y no podemos perder ninguna de las partes, porque cada una de ellas en este planeta tiene, ¿cierto?, una razón de ser.
Y lo hemos visto, por ejemplo, en la destrucción de alguna forma que ha ocurrido con el océano, cómo, ¿cierto? Tratando de utilizar una visión bastante como sesgada respecto de nuestro entendimiento del océano, sobrepescamos una especie, pero esa especie probablemente es la especie que mantiene a otras, ¿no? O sea, tú estás sacando como un eslabón, estás sacando, imagínate que tiene una escalera y le sacas un peldaño a la escalera, bueno, te vas a tropezar, te vas a caer en ese peldaño. Todos los peldaños de la escalera son importantes para poder mantener esa escalera. Y yo creo que eso es lo clave, y por eso es importante mirar el todo, pero mirar también todas las especies que son parte de eso, por muy pequeñitas que a veces sean. Ahora voy a empezar una ronda de preguntas con James. ¿Qué debemos conocer del tiburón martillo y del tiburón ballena? ¿Que debemos conocer en general? Ujú. En general. Pues sí, es una pregunta pues, muy general. Este, pues sí, son especies muy diferentes. El tiburón martillo, y es algo que pues, mucha gente se confunde, ¿no? El tiburón martillo no es una sola especie, son 9 especies que tienen esta forma, ¿no? De la forma de martillo, la cabeza alargada. Es una especie muy peculiar, bueno, son varias especies que son muy peculiares, con esta forma especial de la cabeza, y no solamente eso, sino también su comportamiento. Eh, una de estas especies es el tiburón martillo común o Sirna lewini, que forma estos grandes cardúmenes en el mar, y es una especie emblemática de islas oceánicas y de montañas submarinas. En el Pacífico Oriental tropical es nuestra especie estrella, ¿no? Ahí siempre incluso en el logo de Migramar, ahí la tenemos, en el logo de Pelagios, ahí la tenemos, es una especie muy importante para mí personalmente, pues me encanta. Fue una de las primeras especies de tiburones que yo vi en mi vida, y pues se me hizo algo espectacular, ¿no? Y cuando ves estos grandes cardúmenes, cuando estás buceando, es maravilloso. Justamente con Max nos tocó en Isla del Coco ver estas estaciones de limpieza que son increíbles. Y yo les comentaba ya a los guías de buceo que en ningún otro lado yo había visto estos martillos acercarse tanto en todo el Pacífico Oriental tropical. Porque, bueno, en México están sobrepescados, que es, digo, es otra parte de los aspectos de esta especie, y pues ver un tiburón martillo es así como ver un pobre refugiado, lo que queda de esos grandes cardúmenes de los 70s, 80s, 90s. Y en Galápagos sí se ven estos grandes cardúmenes, pero no se acercan tanto. Y allí en Isla del Coco lo tienes ahí enfrente el animal, ¿no? Y tengo ahí un video ahí que nos tocó a Max y a mí ver esta tiburona, nos pasó a centímetros, muy impresionante, y estos martillos se acercan a estas islas oceánicas para ser limpiados, son sus estaciones de limpieza importantísimas, no solamente para el martillo, para otras especies. Y bueno, esta es una especie que yo trabajé, yo estudié bastante en los últimos años, y hemos encontrado cosas muy interesantes, sobre todo cómo se mueven entre estas islas oceánicas, cómo se conectan de una a otra, y al revés, cómo no se mueven, por qué no se mueven hacia otras zonas, ¿no? En Galápagos encontramos que se movían más entre las islas del norte de Galápagos, Darwin y Wolf, a Isla del Coco, que entre las islas del norte de Galápagos hacia el centro de Galápagos, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿por qué están haciendo eso? Prefieren irse 700 kilómetros que 150 kilómetros, ¿no? Entonces eso tiene que ver también con su historia evolutiva, que estos animales pues hacen cosas que pareciera que no tienen sentido, pero tienen un sentido evolutivo también. Entonces, estas especies se tienen que estudiar desde el punto de vista histórico, ¿no? Habías tú comenzado esta conversación con el tema de la prehistoria y todo esto, pues hay que mirar la prehistoria para entender el comportamiento, la ecología de estas especies, ¿no? Sobre todo especies con una historia de vida compleja y vulnerable a la vez, como el tiburón martillo común. Y digo vulnerable porque el tiburón martillo común
usa zonas costeras, manglares, etcétera, zonas de manglar. Allá en Colombia hay unas zonas de manglar extensísimas, en el Chocó, por ahí se llama, Chocó creo, y otras partes, buena parte de la costa o casi toda la costa del Pacífico son manglares, y son zonas, son áreas de crianza del tiburón martillo, no solamente en Colombia, en Panamá, Costa Rica, toda esta zona del Pacífico Oriental Tropical es donde llegan las hembras a parir el tiburón martillo. Los bebés nacen ahí y una vez que adquieren cierta talla, cercano a los 80 centímetros, las hembras sobre todo son las primeras en migrar hacia las islas oceánicas porque están buscando una alimentación diferente para poder crecer más. En tiburones las hembras son normalmente más grandes y en el tiburón martillo no es la excepción. Las hembras migran antes a estas montañas e islas oceánicas para buscar estos alimentos más ricos en nutrientes como es el calamar. Y eso hace que estos animales se muevan en zonas muy extensas del mar, pues, pueden ser cientos de kilómetros hacia el mar afuera, y eso los expone a las actividades de la pesca, ¿no? Y eso ha hecho que esta especie esté en un 90 y tantos por ciento, 95% abajo en el nivel poblacional. Me salió un letrero por aquí. Incluye minutos límite. Y entonces esta especie, como usa zonas costeras, viaja a través de regiones del mar, de mar abierto, y luego llega a estas islas, ocupa muchos espacios en el mar donde se hace más vulnerable a los diferentes tipos de pesca, pesca costera, pesca oceánica, pesca en islas, etcétera, ¿no? Entonces es un problema el poder conservar esta especie, ¿no? Es muy, muy complicado. Ahorita estamos trabajando muy duro aquí en México para tratar de implementar algunas medidas de protección, porque si tú proteges nada más las islas, por ejemplo, está bien, estás protegiendo donde se agregan estos grandes cardúmenes, bueno, en antaño aquí en México, eh, pero no estás cubriendo el total de su ciclo de vida, porque si no proteges las zonas costeras, no estás protegiendo sus áreas de crianza. Entonces, se vuelve un tema bastante complejo en términos de conservación. Y bueno, para no largarme tanto, podremos hablar del tiburón martillo aquí varias horas, un tema que me gusta mucho, pero hablemos del tiburón ballena, que es una especie bien diferente. Es un tiburón, es el pez más grande del mundo. Yo lo estudié también en alguna época, lo hice, mi maestría la trabajé con esa especie aquí en La Paz, aquí en México. Y pues es muy interesante. Es interesante el tiburón ballena porque no se sabía nada. No se sabía nada hasta hace poco. Cuando yo empecé a trabajar y tuve la fortuna de empezar a estudiar esta especie con la doctora Eugenie Clark, que venía a La Paz mucho. Ella estuvo viniendo pues, durante los 80s, 90s. Yo tuve la fortuna de trabajar con ella. Fue mi madrina en el tema de los tiburones. Con ella yo me inicié con este tema. Y a ella le encantaba el tiburón ballena, ¿no? Entonces venía cada año, venía a La Paz y hacía 2 o 3 cruceros para buscar al tiburón ballena, y yo participé en muchos de esos. Y me acuerdo que cuando ella traía, en esa época, estoy hablando de hace muchos años, no había mucho internet, traía una carpeta con todo tipo de recortes de periódicos, fotos, toda la información que ella había recopilado del tiburón ballena, porque no se sabía nada. No había casi publicaciones. Me acuerdo, y ahorita te lo voy a mostrar, había un solo libro que salió en 1995. Uy, no se ve bien, tengo que quitar esto. Y este libro era lo único que había hace un poquito más de 20 años. Este libro. No había más sobre el tiburón ballena. Y era bien interesante. A mí se me hizo algo súper interesante porque pues era una oportunidad de estudiarlos, ¿no? Y aquí en La Paz, pues no, menos se sabía. Ella hizo los primeros estudios sobre el tiburón ballena aquí en La Paz, y yo, pues al estar trabajando con ella, empecé a recopilar datos y empezamos a entender un poco de la distribución y la abundancia del tiburón ballena aquí en La Paz, en el Golfo de California sobre todo.
y empezamos a indagar sobre muchas cosas que no se sabía, ¿no? Y así poco a poco se fue construyendo la información sobre el tiburón ballena, una especie que no se sabía mucho. Todavía hay cosas que no se saben del tiburón ballena. Por ejemplo, ¿dónde nacen los bebés? Es una pregunta que todo el mundo me hace, oye, ¿dónde nacen? Pues no sabemos. Pensamos que nacen en agua bien profunda. Hay bien poquitos registros de los bebés que nacen de este tamaño, unos 50 centímetros, 50, 60, y hay algunos pocos registros cerca de la India, cerca de Filipinas también, pero son contados con los dedos, ¿no? Y es un misterio este animal. Realmente cuando estás buceando y lo ve, te aparece, lo que estamos hablando hace rato, el tiburón tigre, pues este es otro también que de repente aparece, ¿no? Y estás ahí, aquí te aparece, te sale enfrente. A veces te aparecen chicos, chicos de 5 o 6 metros, y los grandes son de 12 a 13 metros, que son unos auténticos submarinos. Es algo que te vuelve loco ver eso, ¿no? Yo, de los primeros tiburones ballena que vi en mi vida, fue una tiburona ballena bien grande, de unos 12 metros por ahí, aquí en el Bajo Espíritu Santo. Y me acuerdo mucho esa noche, me soñé, o sea, viendo las estrellas y viendo, mezclaba las estrellas que estaba viendo en la noche y los puntitos blancos del tiburón ballena, ¿no? Es muy espectacular. Y volviendo al tema de la información de esta especie, pues como dije, hay poca todavía. Ya se han descubierto muchas cosas, todavía, ya hay muchos más estudios, pero hay mucho más que hacer, ¿no? Y sobre todo, pues gente joven como tú, Gaby, pues puede empezar a estudiar más sobre esta especie para saber dónde nacen los bebés. Estoy esperando yo todavía poder contestar esa pregunta. Eh, y bueno, el tema de también es una especie vulnerable. No se pesca mucho acá en las Américas, pero se pesca mucho en Asia. En China y en Japón se le considera como el tofu, porque la consistencia de la carne, de hecho creo que el nombre, no me acuerdo si el nombre chino o japonés, significa tofu, pues porque la carne del tiburón ballena es muy suave, muy aguadita, y lo consumen, hay un consumo del tiburón, una demanda por el tiburón ballena del mercado asiático para utilizarlo pues, casi como tofu, ¿no? Entonces sí está afectada esta especie, hay pesquerías muy intensas en Taiwán, en Filipinas también, aunque creo que en Filipinas, creo que hace algunos años se empezó a proteger, pero en varios países de Asia se pesca. Y pues es una especie bastante afectada por la sobrepesca, es una especie también altamente migratoria, es la que más migra de todos los tiburones, puede cruzar este, básicamente el Océano Pacífico, hay alguna evidencia de eso, también el Océano Atlántico, cruza las cuencas oceánicas completamente, es el gran viajero. Por lo tanto, es una especie que se expone también a la pesca industrial que opera en aguas abiertas y pues también hay la cuestión de la pesca incidental con este tipo de animales tan grandes, ¿no? También está afectado por las rutas de navegación costera, como es un animal que se mueve lentamente en la superficie. eh, por ejemplo, aquí en La Paz ha habido, pues todos los años vemos tiburones ballena que se agregan aquí muy cerca del puerto, pasan las lanchas rápidamente y les pegan, ¿no? Y incluso no solamente el golpe, sino las mismas propelas les laceran las aletas o el cuerpo, ¿no? Entonces hay mucho de esto, de este tema a nivel mundial, es muy conocido, los choques, colisiones de barcos con tiburón ballena y pues si es un gran barco mercante, pues el pobre tiburón pues creo que no sobrevive, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver también con las grandes ballenas, ¿no? Es también un tema muy interesante que están siendo afectadas por estas rutas de navegación, sobre todo la navegación mercante en el Pacífico, bueno, en todos los océanos. Pues no sé qué más quieras, es un poco, traté de abarcar como generalidades de las dos Yo creo que especies. con lo que dijiste me ha sorprendido bastante, porque son pocas, literalmente, las cosas que yo sé sobre tanto el tiburón martillo como el tiburón ballena. Y esas son especies que sí son de mis tiburones preferidos.
Qué bueno, yo también, me encantan los dos. Muy, muy buena elección, Gaby. Buenísimo. Ahora, vamos a Mi suponer favorito, que, mi favorito es el tiburón oceánico de Punta Blanca. Ah, sí, sí me sí, acordé. Sí me dijiste cuando íbamos al Cobos. Sí, también es muy bonito. Muy Sí, elegante, ¿no? yo sí, es investigué muy... mucho sobre ese sí es bacano, ese sí es muy bacanísimo. Bien. Vamos a imaginar algo. Vamos a suponer que vamos a conocer al tiburón martillo y al tiburón ballena a través de nuestros ojos. Esto va a ser como la escena de Buscando a Nemo, no sé si la vieron, que ¿Escena de qué? era como una escena de Buscando a Nemo, una Ah, película sí. muy Ujú. conocida, que es el tiburón blanco en un tipo de sesión de terapia con el tiburón martillo y con el Ah, tiburón maco. Nosotros queremos conocer su estado actual. Entonces, Pelagio Cacunja nació para protegerlos básicamente, ¿no? para estudiarlos, ¿no? Nos dedicamos a hacer esa investigación, pero sí, la idea es que esta investigación sirva para la conservación de estas especies. Es correcto. ¡Wow! Sí, sí. Yo sé que ustedes han hecho cartillas y dictan talleres en escuelas. ¿Qué tarea nos Sí. podrías sobre estas dos especies en especial, del tiburón martillo y el tiburón ballena? Pues, ¿qué tarea les ponemos? Bueno, el tiburón martillo, por ejemplo, una tarea bien interesante es que se puedan investigar por qué tienen esa forma de la cabeza. Bueno, ¿cuál es la ventaja de tener eso? Puede ser, no una ventaja, ¿no? Porque es una forma rara. ¿Cuál evolutivamente, por qué se llegó a esa forma, ¿no? Y es una pregunta que muchas veces nos hacen. Yo se las pondré de tarea a ustedes, a la escuela, a tu escuela, no sé, a quién más, eh, de por qué, cuál es la ventaja de tener esa cabeza alargada, así, ¿no? ¿Para qué le sirve? Y del tiburón ballena puede ser que también es un tema interesante, porque esa coloración de puntitos. Esto no sabemos, ¿eh? Esto es un tema para que nos pongamos a pensar, ¿no? O sea, no es que ya alguien tiene la respuesta. Entonces, es un tema para que entre muchos pensemos, yo pienso que tiene puntitos sobre un fondo oscuro porque se camuflajea mejor, ¿no? Pero realmente, ¿por qué se tiene que camuflajear? El tiburón ballena no es un gran depredador, ¿no? Entonces pongo ahí sobre unos temas ahí interesantes para que pensemos al respecto. Qué ¿Cómo bacana ves? tarea. Yo sí haría esa tarea. Con gusto la Ok, haría. perfecto, pues dale. Exacto. Bueno, yo creo que este ha sido una muy buena iniciación de Misión Kraken. Me gustó muchísimo porque ustedes dos son una de esas personas que me ayudan, que son como un tipo de motivación para mí para poder avanzar en este tipo de cosas como el proyecto Acuática. Buenísimo. Pues qué Sí. gusto. Y yo creo que tú, Gaby, eres para nosotros también una inspiración, porque es súper bonito ver gente como tú, joven, ¿cierto? Que quiere aprender más, además que tiene, se busca todas las formas para poder llegar a la gente, para poder hacer estos programas, para poder llevar la información a la gente, para poder estar en la radio. Yo creo que cuando, ¿cierto? Mucha gente pregunta, dice, bueno, ¿qué hago yo? Y yo le he dicho a mucha gente, le he dicho, oye, mira, o sea, hay que dejar de preguntar y hay que hacer, ¿no? O sea, yo creo que tú eres un ejemplo muy bueno de eso. Ahí hay una niña que ha tomado, ¿cierto?, la iniciativa, tiene su organización, tiene su programa, hace estos videos. Entonces, a mí me llena de esperanza que tú estés haciendo este tipo de cosas. Así que gracias, Gaby. Yo estoy Esto, totalmente de acuerdo con Max. ¿Cuántas niñas o niños de tu edad están haciendo lo que tú haces? O sea, realmente tienes también, pues, la fuerza, el coraje de hacerlo. O sea, no cualquiera se avienta, "Ay, voy a hacer entrevistas". Pues, ¿cómo? O sea, si no sabes hacerlas. Y aunque, pues, no sepas, ¿no? O sea, tú lo estás haciendo, ¿no? Y
creo que eso es bastante, bastante bueno yo creo que tú eres un ejemplo, justo lo que dice Max, ¿no? Para tu generación, y pues así como tú, ojalá haya muchos más, no solamente en lo que tú estás haciendo, en muchos otros aspectos de que tengan que ver con el mar, en la conservación del mar, de pues no quedarse en, híjole, a ver qué hago, mejor, como dice Max, hacerlo, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser entrevista, acciones, limpiezas de playa, reducir el número de plásticos. Hay tantas cosas por hacer para conservar estos mares que creo que si no empezamos y empiezan también las nuevas generaciones a trabajar duro, no vamos a lograr estos objetivos del 2030 y todo esto, porque son metas bien complejas y que significan mucho trabajo, pero si traemos detrás a toda tu generación empujando con buenas iniciativas y buenas tareas, pues creo que lo vamos a lograr. Y eso Entonces, es lo que espero. te felicito. Y mis conclusiones del día son que las áreas protegidas son muy importantes y que hay que aumentar más esas áreas para poder proteger a esas especies que están vulnerables o están en peligro de extinción, y que los tiburones ballenas y los tiburones martillo son especies muy interesantes y sí, muy interesantes de estudiar, de investigar sobre ellas. Así que yo les agradezco mucho que en nombre de todos los acuáticos y las acuáticas que hayan estado ustedes dos conmigo para empezar Misión Kraken. Buenísimo. Pues, Felicitaciones. Buen viaje con Misión Kraken. muchas gracias, Gaby. Gracias. Y sí, mucha suerte y pues aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Todo un gustazo, como siempre. Para nosotros Muchas también es un gracias. gusto estar con ustedes. Chao. Abrazo, abrazo, James, también. Chao, Gracias, chao. buen día. Abrazos Adiós, a Max. todos. Chao. Abrazo. James, tanto tiempo. Bien. Sí, ¿verdad? Solo por aquí nos vemos de repente. ¿Ustedes se conocían? ¿Ah? ¿Se Sí, conocían de antes? hemos buceado, Sí, sí, hemos buceado juntos. sí. De hecho, nos conocimos, la primera vez que nos conocimos fue en un barco, camino y estando en la isla de